Bueno, las fiestas de esta temporada es una época muy importante, ya que se viven las tradiciones y las creencias en forma de prácticas de una manera muy intensa. Es justo una época en donde se pueden experimentar muchos cambios, por ejemplo, la ausencia de una persona, de un familiar, toda la familia que llega a ir a comer, a cenar con los abuelos o con la mamá o con el papá y que ya no están presentes, empieza a generar cambios dentro de estas tradiciones. Suele haber cambios en nuestra dinámica. Por ejemplo, se come mucho, se duerme poco, ya que pues suele salirse de la rutina. En vez de dormir unas 6, 7 horas al día, uno empieza a dormir 3, 4 horas, empieza a dormir a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y despertarse muy tarde. Entonces el ciclo del sueño pues cambia, ¿no? De igual forma es una temporada, sobre todo en los mexicanos, en donde se consume mucho alcohol, lo cual va a traer también una consecuencia muy importante en cómo llevamos estas fechas, ¿no? El consumo de alcohol suele traer repercusiones en la salud mental. Estas épocas llegan a ser un momento en donde existe mucha soledad, donde las personas llegan a alejarse de sus familias o prefieren pasarlos solos para evadir las emociones. De igual forma, existen las crisis económicas y esto va a traer repercusiones en nuestra salud mental. Afecta demasiado la parte económica porque es un momento en donde se tiene la costumbre o la tradición familiar en donde la Navidad es época de dar, ¿no? Y normalmente el dar es la parte material. Entonces, si en un momento no se puede dar esta parte de regalos material o económica, existe mucha culpa y vergüenza y frustración por parte de los proveedores, sobre todo. Bienvenidos a Diálogos en Confianza y antes que nada, de parte de todo el equipo de Diálogos en Confianza, muchísimas felicidades. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a tocar este tema interesante en esta fecha tan sensible, voy a ponerle. Sensible no tiene que tener una connotación negativa, pero vamos a platicar de todo esto a lo largo del programa del día de hoy. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas que están con nosotros el día de hoy, Jimena Raya y Magdalena Alejo. Y quiero felicitar sobre todo a Citlali, que ella sí viene muy vestida para la ocasión. ¿Cómo estás, Citlali? Pues aquí gozando de la Navidad, Pepe, y pues muchas felicidades a ti también y a todas las personas que ya casi estamos terminando el año. Qué rápido se nos fue con estos lunes saludables. Pues oiga, póngase muy cómodo y vaya por un ponchecito, que todavía estamos en una temporada muy rica, y véngase a platicar con nosotros a Diálogos en Confianza, que la salud mental en esta temporada es una prioridad y nosotros, por supuesto, todo el equipo, no lo olvidamos y le vamos a acompañar a usted porque también es momento de empezar a afinar motores para recibir el nuevo año. Así que este tema le interesa a usted, le interesa a sus familiares, a la gente que usted quiere. Véngase, que yo tengo el privilegio, ya lo sabe, y la misión poderosa de traer sus dudas, sus comentarios y reflexiones a la audiencia con nuestros especialistas. Véngase a platicar con nosotros a Diálogos en Confianza, mi querido Pepe. Yo les digo que se den un regalo, todos bajen la aplicación del 11 más. Ahí tienen todos nuestros programas, lo pueden ver cuando quieran. Mucha gente no sabe aún de la aplicación, pero ahí la tienen. Baja el 11 más, un buen regalo de Navidad para ti mismo. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Alexis Bojorge Estrada. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La doctora es psiquiatra con especialidad en psicogeriatría y medicina genómica en envejecimiento de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA. Le damos la bienvenida a Alba Aurora de la Rosa Franco. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. Psicóloga de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. Y también le damos la bienvenida al doctor Guillermo Antonio Molina de Dios, médico internista con especialidad en neurofisiología clínica. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Doctores, felicidades y gracias por tomarse el tiempo para estar aquí con nosotros en estas fechas. Yo creo que es muy importante por qué, como dijo Citlali, se alebrestan, por qué es una época emocional, qué sucede culturalmente, solo aquí, es en todo el mundo. ¿Qué pasa desde su punto de vista, doctores? Probablemente nos enfrentamos, estimados colegas, a una situación en la que tal vez las personas se sienten muy tristes y muy desmotivadas. De alguna forma
de ver que pasa el tiempo en sus vidas y de ver que tal vez algunas misiones que tenían planeadas no lograron concretarse. Tal vez también van sumando elementos que van abonando, como por ejemplo la pérdida de la salud, familiares, situaciones que de pronto pueden sentir cada vez más distantes y más lejanas, esta dificultad para pedir ayuda, o esta dificultad para pedir ayuda, pero de una manera donde no la obtienen necesariamente y termina siendo un conflicto familiar. Yo creo que tendremos que tomar en cuenta muchos elementos y son estas determinantes sociales donde no todos vamos a tener las mismas condiciones de salud ni de familia y que eso puede ser una dificultad para muchas personas. ¿Y por qué en esta temporada? Porque podría ser en cualquier momento del año, pero esta temporada nos pone especialmente sensibles. Bueno, es una temporada, ¿no?, de explosión, por decirlo de algún modo, ¿no? Siempre los últimos meses del año, ¿no?, tanto social, cultural y principalmente en México, ¿no?, es como el momento donde se reúnen las familias, ¿no?, el momento donde uno puede o siente que puede expresarse más. Entonces esa expresión de más, ¿no?, puede ser una expresión positiva, ¿no?, o una expresión negativa, ¿no? Como bien comentaba la doctora, ¿no?, es una temporada, ¿no?, donde los sentimientos de soledad, ¿no?, sentimientos de angustia, ¿no?, son más palpables, ¿no? Y en parte, ¿no?, también toda la sociedad, ¿no?, y bueno, por ser vacaciones también, ¿no?, es un momento donde es más sensible la persona, ¿no? Sobre todo porque pues vemos en los anuncios de televisión, o sea, pasas por cualquier tienda comercial y siempre como hay anuncios de familias felices, de niños felices, de personas acompañadas. Sabemos que la realidad de las cosas es que pues mucha gente está sola, no tiene posibilidades económicas porque además hay como una sensación de que hay mucho dinero alrededor y que la gente ahorita pues tiene el poder adquisitivo de pagar el regalo, de comprar esto, de comprar el otro, y eso es algo que a la gente le está realmente pesando porque no todos tenemos esa posibilidad y duele. Es correcto. Y además de esta situación que podríamos mirarla también, ¿no?, como el privilegio que estamos mirando a nuestro alrededor y el hecho de no sentir que estamos en ese lugar, tenga que ver con una palabra muy importante para todas y todos nosotros, y es aprender a administrarnos mejor. Administrarnos no solamente es en lo económico, es nuestra salud, es con quienes queremos pasar el tiempo, y no dejar que de último momento, ¿no?, en este cierre de ciclo, se nos junten todas las cosas, porque entonces es mucho para nosotros y tal vez eso nos cuesta trabajo de alguna manera poder distribuir cómo nos sentimos entre lo económico, entre lo familiar, entre uno mismo. Es un tema que probablemente suma para el malestar. Una pregunta es, ¿qué tanto impacto tiene en nosotros la mercadotecnia, lo que estamos viendo, como comentó Citlali? En teoría tiene que ser una época feliz, pero como comentó el doctor, también es una época que estamos más reflectivos, más sensibles, que nos tenemos que juntar, como dijo la doctora, con familiares, que luego estas cenas salen como una bomba explosiva, sobre todo en gente que no se ve muy seguido. ¿Qué impacto tiene la sociedad o lo que nos está imponiendo la sociedad para sentir en estos momentos? Pues justo eso, ¿no?, que de alguna forma pensamos o queremos que todas estas fiestas sean perfectas, se vivan perfectas, mostrar a lo mejor justo la cara de lo que en realidad nos está pasando personalmente y en la familia, ¿no? Quizá tenemos problemas, pero pues, ¿qué crees? La cena de anoche, la navideña, ¿no?, pues nos salió todo genial, todo muy bien, pero todavía nos falta la cena de fin de año y hay que cuidar todo eso, ¿no? Entonces, vemos que están los regalos, hay ofertas, ¿no?, para que compres, y cómo tú te vas a quedar sin regalar algo, ¿no?, si a ti te están regalando. Entonces, es como ese incentivo para que tú lo hagas también, justo como ya lo decía Citlali, ¿no?, aunque no esté bien dentro de tus posibilidades económicas, pero te invita y te incita a hacerlo. Y entonces vienen las deudas, y entonces viene, ya no me alcanzó, ya no puedo, y préstamos y créditos y demás, ¿no? Entonces se van sumando ahí otras cuestiones que empiezan a afectar un poco más todavía a la salud mental.
Y de pronto también que nadie te regala nada, ¿no? O sea, cuando yo era chico había un anuncio que decía regale afecto, no lo compre, que ahorita más adelante hablaremos de esto. Y yo creo que eso es muy importante. Era un anuncio como en los 70s, creo, o 80s, no me acuerdo, pero ahorita vamos a hablar de esto. Les quiero preguntar, doctores, ¿cuál es su impresión y qué consejo les podemos decir a las personas que se sienten solas? Porque muchas veces sucede esto. Se divorciaron, perdieron seres queridos, no están casados y la familia que se van a juntar les va a exigir, o perdieron a la pareja, lo que sea, o por mucha gente, como en este país somos muy de familia, que están estudiando fuera y por motivos económicos, no, pues no puedo regresar, es un dineral volar en estas fechas, viajar a la Ciudad de México o a donde sea, para estar con mis seres queridos. ¿Qué les podemos decir a las personas que están solas y que sienten la soledad? Porque una cosa es estar solo y otra cosa es sentir la soledad. ¿Qué les podemos recomendar? Un elemento transicional y sumamente saludable en cualquier momento de la vida y en cualquier cierre. Es importante voltear a ver lo que sí logramos hacer, lo que sí logramos construir, que tal vez este momento en que nos estamos sintiendo solas o solos en casa puede estar lleno de una gran gratitud y de elementos que no se pueden comprar, como lo que lo comentaba ahorita, doctor. La gratitud, el afecto, el amor, la sensibilidad, tal vez un intercambio de consejos, un intercambio de ideas, un intercambio de experiencias, de pronto pueda sumar más allá que las cuentas económicas que de pronto pues pueden terminar siendo una deuda. Y recuerden que las deudas no solamente son económicas, también son emocionales. Otra pregunta en cuanto a esta ansiedad que se asocia a las fiestas por cumplir con todas las normas sociales. Las personas se pueden sentir un tanto desesperadas o eufóricas inclusivamente. Ya llegó la Navidad, todo mundo tenemos que estar contento. La doctora nos acaba de dar un buen tip y ahorita vamos a meternos más de fondo de cambiar estas emociones, pero ¿por qué no vemos la cápsula de emociones y ahorita regresamos para platicar sobre ellas, para ver además qué es lo que pasa fisiológicamente dentro de nosotros? Aquí la tienen. Es importante recalcar que no hay emociones buenas ni malas, ¿no? Como sabemos, las emociones es esta respuesta que tiene el cuerpo para reaccionar ante estímulos externos o internos, ¿no? Ante esto, hay emociones que nos van a brindar las emociones básicas, que son el amor, la alegría, la felicidad. Y hay otras emociones que pueden ser la culpa, la tristeza, la vergüenza, la calma, que también están presentes dentro de las emociones que se pueden considerar básicas. Entonces, en las épocas decembrinas, en las épocas de final de año, se exponen emociones mucho más intensas, ¿no? Esto ya lo mencionamos, se intensifican las emociones. Y la emoción de la tristeza, de la culpa, logran conjuntarse de manera más compleja, y la inseguridad, el miedo, que son emociones que están muy presentes en las épocas decembrinas, ¿no? Doctores, me encantó esto como arrancó la cápsula. No hay emociones buenas y malas, pero hay emociones. ¿Qué nos pasa fisiológicamente con las emociones? Bueno, las emociones, ¿no? Son, bueno, lo importante de la emoción es modularla, ¿no? Ni llevarla al extremo maníaco, por decirlo uno, ni tampoco al extremo depresivo, ¿no? Habrá gente que en esta temporada, ¿no?, empiece las preposadas desde hace, no sé, hace 5 días antes, 20 días antes, ¿no?, a abusar de alcohol, tabaco, ¿no?, en una forma de expresarse más, ¿no? Y habrá gente que se aísle, ¿no? Entonces, modular esas expresiones, ¿no?, y tomar en cuenta lo que decía la doctora, ¿no?, de ver en el pasado lo que sí hicimos bien, ¿no? Tengo a mis hijos, los eduqué bien, ¿no? Sobre todo en la gente mayor, ¿no?, que también tiende a, o ya perdió al marido, ya perdió a un hermano, ya perdió a mucha familia, ¿no? Recordar lo que ha hecho bien y tratar de modular, ¿no? O sea, no inhibir las emociones, porque eso también es muy malo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre inhibir y modular? Bueno, inhibir es negar, o sea, más que inhibir sería negar la emoción. Me siento triste y lo voy a echar abajo el tapete, no lo voy a decir a nadie. Lo niego, eso es negar, ¿no? O sea, negar la emoción puede ser algo terrible, ¿no? Sobre todo en psiquiatría, ¿no? Y en psicología puede ser algo que termine, ¿no?, haciéndonos un daño mayor. Y la otra es modular, sí tengo esto, sí me pasó esto, ¿no?,
pero también hice esto por acá, hice lo mejor que pude con mi familia, ¿no? Luché por mi matrimonio, buscar qué hice bien, ¿no? No solo lo que hice mal o el resultado final, que no siempre va a ser el resultado que esperamos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo le podemos decir a las personas que no hay emociones positivas ni negativas cuando, por ejemplo, me pongo a pensar en que no logré el peso que yo esperaba este año, la meta académica, N cantidad de cosas que me planteé al inicio del año como propósito y que estoy viendo cómo se acaba y eso me genera malestar, me genera incomodidad, yo no me siento a gusto. Entonces, ¿cómo pueden decir que no hay emociones positivas y negativas si esto a mí me está haciendo sentir mal y por eso yo lo asocio a una mala emoción? Yo diría más, perdón, que sí están las emociones positivas y negativas. Más bien lo que no hay que darle paso es a las emociones malas o buenas, porque al final son emociones, ¿no? Positivas justo porque me dan alegría, me dan felicidad, ¿no? Todo lo que nos desborda emotivamente a estar mejor, a estar bien, ¿no? Contrario a las negativas, que son aquellas que nos hacen sentir tristeza y a veces la tristeza puede hacerme sentir bien en algún grado, pero en un grado mayor ya no me hace sentir bien la tristeza, ¿no? Entonces hay que estar vigilando entre estas dos partes, ¿no? Entre que identifico una emoción positiva, identifico una emoción negativa, pero el que tenga una emoción negativa no va a significar que sea algo malo, sino la tengo ahí, la detecto y si hay algo con lo que tengo que trabajar porque está afectando mi bienestar, entonces lo trabajo. Vamos a tratarlo de hacer lo más práctico posible. Vamos a pensar, yo ahorita es Navidad, me siento triste y acepto que estoy triste. ¿Hay algún ejercicio psicológico? ¿Me debería sentar a meditar, sentarme a darle tiempo a escribir algo que nos funcione, que le funcione a todo el público o a nosotros inclusive? Escribir mis emociones, sentirlas, como dice el doctor, no negarlas. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algún método recomendable psicológicamente? O decir, bueno, pues sí estoy triste, ¿y ahora? ¿Qué nos recomiendan ustedes que son especialistas? Pues una de las cosas justo es estar con uno mismo, ¿no? Y pues tenemos diferentes formas o diferentes cosas en las que nos gusta. Hay algunos que les gusta la música, algunos les gusta escribir, algunos les gusta leer. En ese sentido, pues, por ejemplo, si te gusta la música, pones una canción, te dejas inspirar, te vas reflexionando contigo cómo está tu emoción, cómo te estás sintiendo, por qué originó esa tristeza y qué es lo que quieres hacer con esa tristeza, ¿no? Yo creo que nadie quiere quedarse como con la tristeza y ya estoy triste y ahí me quedo, ¿no? Sino más bien, ¿qué podemos hacer? En el escribir sirve pues muchísimo más, ¿no? Porque vas plasmando tus pensamientos, tus ideas, y justo con lo mismo, ¿por qué estuve triste? ¿Qué es lo que me hace sentir triste? Si estoy solo, ¿por qué estoy solo? ¿No? Y pensar justo también en la soledad, que no es propiamente algo malo, ¿no? Sino el aprender a vivir desde la soledad, en esos silencios, para de ahí surgir, emerger, crear ideas. Ahora, ¿esa tristeza es de temporada? O sea, ¿es como por el clima? ¿Es por lo que, no sé, porque hace frío? ¿Por qué? O sea, ¿y qué de aquí a que llegue enero? Porque hay gente que está diciendo, ya quiero que se acaben estas fiestas, por amor de Dios, y quiero llegar a enero, ya quiero pasar todo esto. O sea, ¿sí se me va a pasar, digámoslo así? ¿O tendría yo que estar vigilando algunos datos de salud mental? Sí tiene cierto efecto, ¿no? Que los días son más cortos, ¿no? En invierno, ¿no? Y las noches más largas. A su vez, la poca exposición a luz solar, ¿no? Hace que haya una disminución de la vitamina D, la cual es una vitamina, ¿no? Que se ha asociado, ¿no? A varios trastornos cognitivos y mentales, ¿no? Entonces sí tiene algo que ver, ¿no? Sin embargo, también la parte social y lo que comentaba, ¿no? Todo tiene que ser perfecto, ¿no? Y tienes que estar en fiesta todos los días y eso en parte, ¿no? Pues hace más proclive, ¿no? A la persona que en esa temporada tenga estos, o sea, más evidente estas entidades, ¿no? Y muy probablemente lo que hemos estado conversando, creo que encuentro dos asociaciones entre la autoexigencia y la procrastinación, que podríamos entenderlo como el distanciamiento de hacer lo que sé que tengo que hacer, cuidar la salud, cuidar lo que tomamos, lo que ingerimos, con quienes convivimos. Y algo muy importante, platicaba ahorita la doctora, ¿qué pasa con aquellas metas que terminan siendo inalcanzables?
¿Qué pasa con entonces este acortamiento de los días, con este acortamiento del tiempo, donde además tuvimos que haber cubierto alguna meta? ¿Qué tal si nos enfocamos para que el siguiente año hagamos metas alcanzables, situaciones que podamos realmente cubrir, no solamente una expectativa muy alta que va a terminar en una procrastinación muy prolongada y va a terminar, por supuesto, dejando una sensación de insatisfacción? Yo siento aquí lo que nos están comentando es que le demos una vuelta a ver las cosas buenas que sí logramos. Pero si es una época de reflexión, también podemos aprovechar estos momentos que decir, a ver, es Navidad, me voy a sentar conmigo unos 10, 15 minutos conmigo y ver qué estoy sintiendo. Porque muchas veces ahora estamos todo el día tan acelerados, tan pegados a una pantalla, que no te tomas el tiempo para estar contigo, no te das cuenta ni cómo estás. Entonces yo creo que vamos a aprovechar la temporada que, si bien tiene mucho estímulo social alrededor, es un momento también para hacer una introspección. Y la introspección te puede dar puntos de vista positivos y negativos. ¿Qué decirle, por ejemplo, a la gente? Y volviendo a una palabra clave que sucede en estas temporadas, la soledad, que se le da esa connotación negativa que ya vimos que no necesariamente tiene que ser, pero que se siente sola en una relación. La gente que se siente sola en un ambiente familiar. Y dices, tengo que ir a la cena de ayer en la noche, la comida de hoy, todo lo que sigue con mi familia. ¿Cómo abordar esto? Porque también dijimos anteriormente, fíjense, hasta ya lo estoy diciendo yo mal, debería de ser una época de pura felicidad y brincos y con cosas contentas. Entonces, aplasto mis sentimientos y también es a veces enfrentarse a familiares que a lo mejor me toca con mi tía Chuchita sentada junto con no la soporto. ¿Cómo llevar esto? Pues creo que esto es un trabajo que hay que ir haciendo, ¿no? Tal vez ahorita, bueno, ya nos pasó la cena navideña, viene la de Año Nuevo y a lo mejor ya no alcancé a acudir con alguien para poder trabajar en esta situación. En el momento, pues obviamente podemos tratar de ser pues, prudentes, de convivir lo que podamos, porque también es sano, ¿no? La convivencia con los demás. Si bien es cierto, está mi familiar que pues no la quiero ver ni en pintura casi, pero el hecho de que yo vaya a esa cena no significa que tengo que ir a ver y a platicar con esa persona. Puedo convivir con mis demás familiares, ¿no? Y es esa la posibilidad, entonces, de que si no voy a poder platicar, dialogar con esta persona con la que no me llevo bien, pues no lo hagas, ¿no? Un saludo, ¿no? Cortés, o buenos días, buenas noches, qué gusto verte, punto. Aunque no te dé gusto. Aunque no te dé gusto, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Exactamente. Y ya, y no significa que toda la noche me voy a sentar a su lado y, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, por supuesto, ¿no? Eso creo que es una de las cosas. En cuanto a la percepción, bueno, no la percepción, lo que sentimos en base a los días más cortos, mayor oscuridad, cambio de temperatura, en otros países en donde, estoy pensando ahorita en la temporada, en Europa, los países nórdicos, en Canadá, ¿es más común que la gente se deprima que en México? Sí. Mientras menos dure el día, ¿no? Hay una mayor tendencia no solo a depresión, sino a un montón de trastornos mentales, ¿no? Volviendo un poquito a lo que comentaban, no hay como una receta específica, cada persona es distinta. Habrá gente que diga, voy a llegar con mi tía Chuchita y la saludo y habrá quien diga, ¿por qué no mejor pienso en qué concuerdo con tía Chuchita, ¿no? Cuando hablamos de política, los dos le vamos a X, ¿no? Hablemos de eso. No hablemos de las cosas que sé que van a acabar en conflicto, ¿no? Y ya ir con un plan. Pero cada quien tiene ese plan. O sea, la parte de la psicología y psiquiatría, ¿no? A veces no es decirte, tienes que hacer esto, ¿no? Sino más bien es decirte, tú arma tu propio esquema y tu propia receta, así como cada quien tiene su receta del mole, de los romeritos, del bacalao, ¿no? Cada quien tiene que hacer su propia receta de cómo afrontar ese evento estresante, ¿no? Y a veces necesitamos ayuda, ¿no? Pues en ese momento, ¿no? Pues cuando hay que buscar al psicólogo, ¿no? Para decirme, ayúdame a buscar mi receta, no dame la receta. O sea que hay que hacer un diálogos prenavideño, así, Yo digo que esa reflexión que comentan. O sea, para empezar a hacer la receta de convivencia con la familia. Se me hace interesante, ¿no? Porque también pasa que en esos momentos familiares que probablemente no ves a la familia, hay alguien que tira y tira y tira. ¿Qué le podemos decir a esta persona que aprovecha esos momentos para hacer
pasivo-agresivo o francamente directamente agresivo con alguien que le dice a tu hijo, sí, pero este año no hiciste esto, esto y esto? ¿Qué le podemos decir a esas personas? Porque también existen, o inclusive nosotros mismos a veces somos. Muy probablemente sea una de las áreas más dolorosas de poder convivir, no me dejarán mentir, queridos colegas, que son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, recuerden lo que para bien o para mal nos defienden o nos autoatropellan. En este sentido, cuando resignificamos las emociones, que como lo hemos comentado, pueden ser muy gratas o de alguna manera nos hagan sentir mal, sean incómodas, la resignificación de qué esa emoción está sucediendo en mi mente es la que nos puede ayudar a través de un profesional de salud a poder identificar y que efectivamente detrás de un comentario pasivo-agresivo, mi defensa no sea inmediatamente querer abordar, ¿no?, la agresión que estoy recibiendo, sino tal vez en ese momento identificar que justamente el comentario que vas a hacer en ese momento me va a hacer sentir mal, me va a llevar a darte una contestación y entonces abremos el espacio de tiempo entre lo que estoy sintiendo y cómo estoy reaccionando. Espero haberlo dicho de una manera sencilla, simple, porque esa es la misión. Súper bien. ¿Sí? No seas reactivo, sé proactivo. Aguántate ese comentario de vuelta, piénsalo, sé más inteligente y regrésalo. Estamos en Diálogos en Confianza. Ahorita regresamos con ustedes. Vamos a un corte. El cierre e inicio de año son tiempos que nos enfrentan a reencuentros o pérdidas, también a una evaluación de nuestras vidas y se piensa o decide cuáles serán los proyectos de los meses que están por venir. Y seguimos acompañándole esta mañana, transmitiendo Diálogos en Confianza en su recalentado. Invítenos a su mesa, porque estamos muy contentos de acompañarle siempre. Yo traigo las dudas y comentarios de la audiencia esta mañana, pero acuérdese que el tema es cómo manejar nuestras emociones justo en esta temporada, que hay un estigma de que debería de ser completa felicidad y armonía, y aquí estamos trayendo a la mesa diferentes disertaciones filosóficas como ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si no estoy tan feliz? Bueno, pues véngase a platicar con nosotros. Y miren, nos llamó esta mañana una persona que quiere que su comentario se lea anónimo. Y dice que es importante lo que decimos, pero para los hombres es muchísimo más complicado hablar de los sentimientos en esta temporada. ¿Qué dicen, doctores? ¿Y qué recomendaciones les dan? Es evidente que es más difícil para el hombre, ¿no? En México principalmente y en muchas sociedades con antecedentes machistas, ¿no? Donde el hombre tiene que ser el fuerte, tiene que ser el sostén de la familia, ¿no? Y esa idea inculcada, ¿no? Pues sigue y sigue en generaciones y eso hace que el hombre no tiene que mostrar sus sentimientos, ¿no? Lo cual es bastante delicado, ¿no? Y es muy interesante porque los hombres mueren más por justo no decir esas cosas, ¿no? Desde el estoy orinando con menos fuerza, doctor, ¿no? Hasta el hija, pues yo te quiero y pues felicidades porque pues terminaste y no sé, 20,000 cosas, ¿no? O sea, no hay esa cultura de hablar de los hombres y la verdad muy lamentable. ¿Qué les podemos recomendar? ¿Dónde partimos para que se exprese sobre todo los hombres? Creo que es el no tener miedo, ¿no? Finalmente, si alguien los va a juzgar, creo que ya en este año, casi por terminar, por cierto, ya no es tan válido el que podamos o que nos sintamos con la capacidad de estar juzgando a la gente en lo que siente, en lo que piensa, en lo que dice. Entonces, creo que es armarse de valor en este sentido y poder empezar a expresar, por lo menos detectar, ¿no? Y dar un paso que es el acudir con un especialista, ¿no? El acudir con el especialista no quiere decir que ya estás totalmente mal, que ya te van a internar en un psiquiátrico. No quiere decir eso porque aún hoy en día tenemos eso muy presente, ¿no? Quiere decir que te acercas al especialista porque quieres estar mejor, quieres estar bien, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Te identificas, te sientas, aceptas lo que estás sintiendo porque es válido que estés sintiendo tristeza, depresión, angustia, es muy válido, así como sientes la alegría. Y entonces, acercarte a que alguien te acompañe. Y tal vez otra manera, perdón doctora,
sería no ocultar esa emoción detrás del consumo de alguna sustancia. Llámese como sea, alcohol, tabaco o alguna otra, porque de pronto puede ser la manera en que esas emociones estamos intentando lidiar con ellas y contra ellas. Pero ¿cómo le hacemos cuando la persona lleva en el alcoholismo todo el año, por ejemplo, en el tabaquismo o en el consumo de otras sustancias, y de pronto ahorita decimos, bueno, pues no te excuses, si la persona lleva viviendo así, además es una persona que posiblemente detonará algún tipo de malestar en las familias? El tema de consumo de sustancias, sea cual sea, el tiempo que lleve inmerso en la persona va acompañado de algo que comentaba ahorita nuestro colega, y es la dificultad para buscar ayuda y pedir ayuda porque sentimos que podemos y porque la sociedad nos ha forzado, como, bueno, en este caso como varones, les ha forzado a tener que hacer, a tener que poder, con lo económico, con lo social, con lo individual y también con el consumo de alcohol, que además también de alguna manera se mimetiza, ¿no?, en la sociedad para que sea bien visto. Pero en realidad el consumo de sustancias, insisto, el que sea, si ustedes observan a quien está consumiendo o ustedes mismos en el consumo, puede estar más bien siendo una forma en la que estamos automedicando la angustia, la preocupación, el justo no sentirnos bien y tener que sonreír en la fiesta, ¿no?, y tener que ser el alma de la fiesta porque eso espera a la gente a nuestro alrededor en ese evento, y de pronto pues termina siendo pues otra vez una manera de estar, ¿no?, pateando debajo del sillón las deudas, la angustia, ¿no?, y un problema de salud. Voy a aprovechar ese comentario porque es parte de lo que ha llegado a nuestras redes, no precisamente ahorita con nombre y apellido, doctora, pero les preguntan, ¿qué hace una familia que convive con una persona alcohólica en esta temporada para poder convivir? Si las otras personas no son alcohólicas, ¿deben de dejar de consumir bebidas alcohólicas en el entorno familiar para apoyar a la persona y que no haga un desastre, digamos, en la fiesta? Probablemente, y seguramente lo han escuchado porque es algo que se habla de manera constante y que además cada vez es más visible en nuestra sociedad, y sería no utilizar el lenguaje como un arma para lastimar a la persona que esté en consumo. Invariablemente va a ser, como decía nuestro doctor ahorita, una manera pasiva-agresiva de también lastimar a la persona con una enfermedad. Recuerden que el alcoholismo, el tabaquismo, el consumo de sustancias, la persona detrás de esta sustancia está ocultando y automedicando una emoción probablemente muy negativa, probablemente muy dolorosa, probablemente muy difícil de expresar, y que a través de esta sustancia, ¿no?, relaja su cuerpo y aparentemente le hace sentir bien dentro de esta medicación fisiológica que hace finalmente el alcohol. Entonces, recordemos que para poder convivir con una persona que está con un consumo y que sabemos que el consumo va a detonar en una mala copa, como socialmente se conoce, puede ser, pues justo, ¿no?, acompañarle a hacerlo diferente, a tener un evento donde no necesariamente tengamos que estar con una sustancia. Cambiar la dinámica otra vez, cambiar la estrategia, cambiar el foco, cambiar la atención de las cosas. Puede ayudarnos de una manera muy creativa, no necesariamente volver a poner el alcohol o la sustancia que a esta persona le detona algo que aunque no queramos aceptarlo es muy doloroso, ¿no?, y se viste con una sustancia. Gracias, doctora Úrsula Ramírez. Pregunta si las terapias psicológicas no deben de ser suspendidas en esta temporada. De preferencia no, si ya empezaron, ¿no?, si vienen a continuación, y más si la persona está pasando y siente en esta temporada una angustia mayor, una tristeza mayor, pues obviamente lo recomendable es que no la dejen para que en esta temporada pues también se sientan acompañados, ¿no? No es lo mismo que yo llegue a platicar con mi familiar a que esté con mi terapeuta contándole de aquello que me está sintiendo sentir mal. Gracias, doctora. Anónimo, en la cena de Navidad del año pasado, esta persona tomó mucho e insultó a su mamá por temas que tenía atorados hace muchísimo tiempo. En esta cena ya no quiso ir por vergüenza. Yo creo que es un muy buen ejemplo que estamos platicando. Ahí estamos viendo el detonante, estamos viendo la emoción y estamos viendo el consumo. Si lo miran de una manera muy sencilla, ya pusimos todo en la mesa que va a precipitar finalmente pues una disrupción, ¿no?, en un evento que debería ser muy agradable para todas y todos. Entonces, efectivamente, estamos viendo cómo la persona, ¿no?, necesitó
de la sustancia para poder sacar y darle nombre a una emoción que está dentro y que se está manifestando de muchas formas, y tal vez no necesariamente con el consumo y sacarlo en ese momento. Qué importante es, estimada audiencia, resignificar lo que sentimos antes de tomar una conducta. Wow. Moisés Vélez nos dice por qué esperar a que termine el año y por qué no mejorar día a día con una meta. Yo creo que se me hace un muy buen punto, es un buen, como el caso anterior que acabas de comentar, no nos esperemos hasta este momento, sino manos a la obra durante todo desde ya. El momento es ya, no estar procrastinando, que ya se comentó anteriormente. Roberto Muñoz, ¿cómo reconocer a las personas tóxicas en esta temporada? O en todo. Porque está muy de moda ahora decirle a la gente tóxica, ¿no? O sea, ¿eso es válido? Yo creo que es una palabra que también alberga ahí un tema pasivo-agresivo que comentaba ahorita nuestro doctor. Porque finalmente una persona tóxica seguramente más bien está siendo identificada por el alrededor, por la conducta que está teniendo poco adaptativa ante una emoción. Pero ¿qué tanto otra vez? Entonces, fíjense cómo el peso de las palabras puede ser un detonante muy importante, no solamente una agresión física. Decirle al alcohólico, ahí vas otra vez de borracho, y las frases que seguramente ustedes reconocen, ¿no? Ahí vas de tóxico o de tóxica. ¿Qué tanto eso más bien está vulnerando otra vez a una persona que no está identificando cómo se está sintiendo y está únicamente como en botón en rojo, accionando, y evidentemente pues de una manera que no está siendo pues ni socialmente aceptable, pero tampoco individualmente agradable? Diana Salesman, ¿cómo hablar de mis emociones sin que las personas se sientan agredidas? Lo digo porque a veces, aunque seamos empáticos, la otra persona no puede estar preparada. Pues el lenguaje es bien importante, ¿no? Sí. O sea, el tener usar bien la palabra, ¿no? Puede cambiar mucho, ¿no? Te decía tóxica, ¿no? Y antes decían loca, ¿no? O loco, ¿no? Ese está loco, O histérica. ¿no? Histérico, ¿no? Te Siempre da había mucho una antes, palabra ¿no? peyorativa, O sea, ¿no? siempre buscar una sola palabra, ¿no? Para englobar, híjole, quién sabe, o un trastorno de la personalidad, ¿no? O simplemente que a mí, yo considero que alguien está mal, tal vez yo soy el que está mal, ¿no? Ese sería lo primero que había que pensar, ¿no? Todos son tóxicos, ¿no? Es muy común decir, es que el vecino es malo, el conserje es malo, o sea, todos son malos. Más bien habría que ver cómo tú, si tú estás bien, ¿no? Primero, ¿no? Entonces, usar la palabra correcta es bien difícil, ¿no? Hasta entre médicos, ¿no? Luego con el paciente enfrente decirle, oye, hacerle entender que tiene un problema, ¿no? Que tiene una enfermedad, que es una adicción, ¿no? Es súper, súper complicado. Primero, cómo decírselo y luego que lo acepte. Claro. Todavía es más complicado, ¿no? Igual, lo mismo, no hay una fórmula, ¿no? No es dile así y ya, ¿no? Tienes que conocerte a ti cómo hablas, ¿no? Y conocer a la persona, a tu interlocutor, para poder saber cómo vas a expresarte con él. Si yo ya sé que, no sé, mi papá es una personalidad, digamos así como fuerte, impulsiva, agresiva, ¿no? Y yo soy más tranquilo, ¿no? Tengo que buscar la forma, ¿no? En mi experiencia hablando con él, ¿no? Cuando le hablé bonito, ¿qué pasó? Me golpeó. Cuando le hablé fuerte, ¿qué pasó? Me hizo caso. O sea, tengo que entender cuál fue en mi historia personal con esa persona que me importa, ¿no? Porque si es el vecino, pues, o no sé, uno que pasó. En mi historia personal, tratar de buscar cuál es la forma ideal, ¿no? Idónea, ¿no? Para poderle decir y que se entienda, ¿no? Tal vez lo que hay que hacer es llegar y abrazarlo, ¿no? Y decirle, vamos, ayúdame, ¿no? Ayúdame a ayudarte. No sé. Híjole, Algo qué así. valioso. Tenemos una cápsula, vamos a ver esta cápsula y ahorita regresamos con ustedes. Es importante justo recordar que nuestro organismo, nuestro cuerpo está diseñado para funcionar como de manera, pues tal cual como de pronto lo pensamos, como un engranaje, ¿no? Y que cada uno pues se relaciona de manera directa y que tiene un impacto, un sistema sobre el otro. Hay una relación importante entre el sistema nervioso central, nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema endocrino, que funcionan justo a través de la pues emisión, de la producción de ciertas sustancias químicas en nuestro organismo que nos permite tener pues un equilibrio, una regulación emocional y que nos permite tener pues al final un impacto en nuestra salud o en nuestro bienestar.
Cuando hay alguna situación asociada a eventos como críticos o situaciones de estrés crónico, ¿no? Que se van haciendo situaciones pues sostenidas, como podría ser pues situaciones en esta temporada que atravesamos, ¿no? O sea, que son todo un mes y medio, 2 meses pues de fiesta, de reuniones con familia, etcétera. Es muy importante pues notar emocionalmente qué impacto tiene para también monitorear con ello nuestra salud física. La evidencia, hay muchos estudios que sí encuentran una relación entre estos tres sistemas que mencionamos, el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Cuando hay emociones negativas de manera intensa y prolongada, habitualmente también hay una disminución del sistema inmunológico, de nuestro sistema de defensa, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de situaciones particulares de estrés, hay sustancias muy específicas como la adrenalina y el cortisol, llamada hormona del estrés, pues normalmente se van a asociar con una respuesta. Cuando hay demasiado cortisol, ¿no? Segregamos demasiado cortisol, hay una disminución o una inhibición en la respuesta inmunológica de la persona. Y también por eso es muy importante, además de, pues sí, por supuesto, lo que hemos comentado en otros momentos respecto al autocuidado, ¿no? Evitar pues ciertas situaciones que nos puedan poner en riesgo, también es muy importante promover pues esta parte de nuestro cuidado emocional por la relación que puede tener con una supresión de nuestra respuesta inmunológica y pues con ello que también se ve afectada nuestra salud física. Esto del sistema inmunológico, yo creo que desde la pandemia hemos escuchado hablar muchísimo más de él, pero nunca la gente se cuestiona cómo las emociones pueden más bien el sistema inmunológico puede estar influenciado por nuestras emociones. Alguien que está contento, de buenas, que no está con estos niveles de estrés, tiene mejor respuesta inmunológica que alguien que no entonces. Sí, liberan endorfinas, ¿no? Principalmente, ¿no? Que son promotoras, ¿no? De crecimiento en la médula ósea, ¿no? De linfocitos, ¿no? Y hace que, mientras que alguien con ansiedad, principalmente depresión, ¿no? Como bien dicen, ¿no? Liberan cortisol, ¿no? Que es es un modulador a la baja, ¿no? Del sistema inmune, ¿no? Que el cortisol no lo satanicemos, es una hormona que tenemos todos y es importante que haga su función, pero no tenerla todo el tiempo hasta arriba, continuamente estresados. Ahora, hablando de otra causa de estrés, y se comentó al principio del programa, desde el punto de vista social, es una época en donde se gasta mucho. ¿Cómo ser estrictos con nosotros mismos? ¿Cómo cambiar esto que yo dije hace rato y creo que era súper válido? Regalar afecto, no lo compre, regala experiencia más que un regalo. ¿Qué podemos decirle a las personas para que no se vayan de boca en la tarjeta de crédito? Porque luego te endeudas. Está ideal que te digan a 12 meses sin intereses, sí, pero luego a 12 meses tienes una renta cada mes de que empiezas a creer que es de poquito a poquito. No es que esté peleado con la mercadotecnia, pero hay que saber leer las cosas. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Cómo planear estos gastos o disminuirlos? Porque la cuesta de enero se deriva de lo que hacemos ahorita. Claro. Justo pues es esto, ¿no? El empezar a cambiar esta situación. La detecto, me doy cuenta, sé que al final del año y al iniciar el siguiente año voy a estar con deudas y con estrés y con angustia y con todo esto. Entonces, si ya lo tengo detectado, lo empiezo a cambiar, empiezo a hacer mi planeación desde a mitad del año, desde principios del nuevo año, ¿no? Si es necesario también estar dando regalos físicos, ¿no? Que a veces también pues vamos acumulando la basurita, las bolsitas, los moñitos y al final el regalo que me están dando, si no me es funcional, ¿qué solemos hacer a veces? Lo regalamos o lo damos o lo dejamos y nos vamos haciendo también de cosas, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien, si es necesario estar dando estos regalos, ¿por qué? Y si lo vas a hacer que sea en realidad algo funcional, algo que sí le va a servir a la gente, que sí lo va a usar, para que justo no se deseche y se quede. Otra, planear mis compras. A veces estamos muy acostumbrados a estar comprando a la mera hora, una semana antes, días antes, pero ¿por qué no irlas haciendo en el transcurso del año? Claro. ¿No? Y bueno, tengo 10 personas a las que les voy a regalar. En enero compro un regalo, en febrero compro otro y eso nos va ayudando también en nuestras finanzas, ¿no?
Pero ahora, estamos también en vísperas de Reyes, entonces los papás están, pues, ni modo que no le regale a mi hijo el último juguete que están anunciando por televisión, si todos sus compañeros lo van a tener, o soy un mal padre si no le doy todo lo que pidió, y luego los niños también en este, pues, concepto de poner como muchísimos, hacer su carta de Reyes Magos, niños hagan poquitos para que le alcancen a todos los niños, ¿no? Que piden como 10 juguetes, 20 juguetes, y que pues es una cosa que se hace ahí un vino muy interesante, el hijo que pide y el padre que se esfuerza por darlo, ¿no? Yo creo que ahí es planeación. ¿Qué opinan? Ahora, estas emociones tienen que ver con neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores que nos dan esta sensación de estar contento o esta sensación de estar más para abajo o estar enojado? Y si, no son autónomos, nosotros no los podemos controlar totalmente. Sí, bueno, los neurotransmisores son sustancias que liberan las neuronas, ¿no? Tenemos muchas neuronas, ¿no? Millones, ¿no? Una parte de estas neuronas, ¿no? Que están en el sistema límbico, así se le llama, una parte central del cerebro, ¿no? Son las encargadas, ¿no? De, idealmente otra vez, ¿no? Modular, ¿no? Lo que hace el cerebro es modular. Todo lo que hace el cerebro es modular. Modular esta liberación en neurotransmisores, ¿no? Hay gente que, por decirlo de alguna forma entendible, ¿no? De forma genética, tiene más tendencia a liberar adrenalina, ¿sí? Ante una misma situación. O sea, hagan cuenta que a dos personas, ¿no? Las asusto, ¡pum!, al mismo momento, ¿no? Y uno libera una adrenalina de tal modo, ¿no? Que hasta siente palpitaciones o siente que tiene un infarto cardíaco, y el otro, pues órale, ¿no? Está bien. Se ríe, sí. Eso es algo genético, ¿no? Cuánta adrenalina tienen o liberas con cierta emoción, y aparte de ser genético, ya que naces y vas teniendo tus, tu crecimiento, ¿no? Vas modulando, ¿no? A lo que has aprendido, ¿no? ¿Qué tanto debes controlar esas, liberación de neurotransmisores, ¿no? Como tal, de inicio, uno no lo controla. Tiene su parte genética, y solamente con el tiempo la gente que, por ejemplo, medita mucho, ¿no? Empieza a bajarlo, ¿no? La gente que aprende a respirar, todo esto es una forma de bajar la liberación, un ejemplo, ¿no? De adrenalina, ¿no? Aprende a respirar. Respirar es una función autónoma. Tú ahorita que me estás viendo, no estás, a ver, inspiro, expiro, no lo estás haciendo consciente, pero es una de las funciones autónomas que sí podemos nosotros influir sobre ella. ¿Cómo? Bueno, está la respiración diafragmática, ¿no? Que es la más famosa, ¿no? Bueno, tal vez conozcan otras, ¿no? Pero en general, ¿no? Hay videos en YouTube, hay de 5 minutos, de 10 minutos. ¿Cómo es la respiración diafragmática? Pues bueno, yo no la he intentado, ¿no? Pero uno es primero pensar que voy a respirar, ¿no? O sea, algo no me está haciendo sentir bien, ¿no? Primero tengo que pensar que tengo que respirar, ¿no? Y luego empezar a tomar aire, ¿no? Lentamente, ¿no? Mantenerlo, ¿no? Sí, sin pujar, ¿no? Y en ese, o sea, más que la respiración es también tener la mente en blanco, tratar de tener nada más la idea en solamente pensar en una sola función. Porque como en este mundo estamos llenos de estímulos, ¿no? Estímulos luminosos, que si está la cámara aquí, que si está esto acá, que si la televisión, que si alguien tocó el claxon. Entonces, tratar de cambiar todos esos estímulos y nada más enfocarse en uno, ¿no? Que va a ser, o en un mecanismo que es la respiración, ¿no? Eso es lo realmente importante, ¿no? Porque va a hacer que te abra el camino, te limpie hacia donde tienes que ir, ¿no? La base de la meditación tiene mucho que ver con una respiración. Entonces, si tú estás con un estímulo fuerte, quiero saber, doctores, desde su punto de vista científico, ¿qué pasa cuando yo, dije anteriormente, no soy reactivo, soy proactivo? Me detengo antes de contestar así una veneniza espantosa o dejarme ir en las compras o hacer un berrinche, tomar aire. ¿Qué pasa en mi organismo si me siento y hago 10 o 15 respiraciones? ¿Qué sucede en nuestro organismo? Pues en ese momento estamos logrando algo que platicábamos al inicio y que va convergiendo con las emociones, con lo económico, con el autocontrol, ¿no? Frente al consumo de sustancias, de alcohol, pero también frente a nuestro propio entendimiento de cómo reaccionar ante las cosas que no nos están gustando alrededor. Y creo que tiene que ver con esto que platicábamos, colega, y es el poder administrarnos bien. El poder administrar y el poder poner metas que sean logrables y alcanzables. ¿En qué sentido lo vemos en la respiración? Cuando estamos respirando, recuerden que va a entrar oxígeno a nuestro cuerpo, ¿no? De manera fisiológica. Ese oxígeno, que es un gas, va a entrar por las arterias.
y nos va a permitir tener inmediatamente un levantamiento de todas las sustancias que idealmente el cuerpo no ocupa a través de dióxido de carbono, que va a ser el momento en que saquemos la respiración y viaje por las venas. Este circuito y ese ciclo entre que entra oxígeno y sale dióxido de carbono se lleva un montón de sustancias que el cuerpo no necesita, que por supuesto lo está toxificando. Nos va a permitir a tener un mejor balance de nutrientes, balance de intercambio de proteínas, que nos permiten además tener una excelente digestión y muchos elementos que van sumando al bienestar del cuerpo. Entonces, si volvemos a unificar la mente con el pensamiento, con la reacción y con lo importante que es tomar ese espacio de tiempo antes de reaccionar, una respiración diafragmática, bien pensada, bien planeada, puede darnos ese espacio de tiempo para ser menos reactivos ante una situación que nos está incomodando. Podemos decir que hacia el futuro, si incorporamos una meditación, ¿de cuánto tiempo nos puede ayudar para nuestra vida diaria? Como ahorita estamos en época de, voy a escribir mis propósitos y estamos viendo que meditación tiene buenos efectos sobre tu organismo. ¿Qué les podemos recomendar a la gente? Pues uno es desde edades tempranas, ¿no? Aprender a meditar, ¿no? O sea, con nuestros hijos, ¿no? No hay un tiempo, ¿no? O sea, no hay como que diga la Sociedad Internacional de Meditación, dice que deben ser 10 minutos, ¿no? O sea, se calcula que de 5 a 15 minutos al día, ¿no? Es un buen tiempo, ¿no? Pero habrá gente que necesite 1 hora, habrá gente que necesite 2 minutos y ya con eso fue suficiente, ¿no? Pero podemos empezar con 5 minutos, 3 a 5 minutos, y tú vas a ir viendo poco a poco cómo te va a ir cambiando hasta tu emocionalidad. Pero si no tengo cascadas así que se escuchan a distancia, un ambiente verde, pues no sé, casi viendo la montaña, ¿se puede meditar? Cerrando los ojos se puede, ¿verdad? Bueno, se puede hacer, o sea, no tiene que ser a fuerza en el momento de estrés. O sea, no voy a meditar cuando estoy a punto de chocar, ¿no? O sea, no voy a meditar, o sea, no, o sea, tengo que hacerlo ya en mi casa, en la tarde-noche, ¿no? O en un lugar donde yo me sienta seguro, ¿no? Tranquilo, ¿no? Y tampoco tiene que ser música de foto, puede ser en silencio. Habrá gente que medite escuchando metal pesado. Sí, si logra meditarlo así, adelante, ¿no? La cosa es que lo hagas. Yo me recuerdo que cuando yo aprendí, me decían, nada más siéntate 5 minutos y concéntrate en tu respiración. Si te llegan pensamientos, déjalos pasar, no te claves en ellos. Siéntate 5 minutos y escúchate a ti, enfocándote, como comentó la doctora, en tu respiración, cómo entra y cómo sale el aire. Te van a invadir muchísimos pensamientos, pero esos pensamientos, deja que pasen, déjate que pasen, deja que pase. Empieza con 5 minutos al día, y yo creo que este podría ser un buen propósito del año nuevo, si estamos hablando de esta temporada y nos vamos a ir hacia un año nuevo, incorporar este tipo de prácticas que nos vayan a ayudar a nuestra salud mental, no solamente en esta época, pero estamos hablando que en esta época es una época de reflexión también y de tomar decisiones para seguirnos hacia el año que entra, tratando de tener mayor control sobre nuestra salud mental, que es muy, muy importante, exactamente igual de importante que es como nuestra salud cardiovascular, gastrointestinal o la que quieras hablar. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza y regresamos con ustedes después de esta breve pausa. Los preparativos de las fiestas o reuniones familiares de esta época navideña traen consigo una serie de actividades que generan estrés y cansancio que puede afectar la salud. Muchas gracias por dejarnos estar acompañándole pues este día tan importante. Feliz Navidad a todas las personas. Y pues ya saben que el día de hoy, por si se van integrando a la conversación, estamos platicando de cómo gestionar nuestras emociones en esta temporada. A propósito de eso, le presento la cartelera de Diálogos en Confianza, porque esta semana se va a poner buenísima en estos temas de convivencia familiar. Y ese es el tema del día de mañana. Vengan a platicar también a este foro y traigan sus experiencias, que van a nutrir mucho a nuestros compañeros conductores y por supuesto a los especialistas que estarán el día de mañana con ese interesante tema. Y yo, bueno, voy a traer todavía más sus dudas y comentarios. Y bueno, el siguiente es un comentario de Eric Lagunes, que dice que nosotros estamos muy negativos el día de hoy y que hay personas que la pasaron súper, incluso con algunas copitas. También tenemos el comentario de Esther Aviña, que pregunta cómo se trabaja para que los niños expresen las emociones en estas temporadas y sobre todo entiendan los conflictos que se pueden llegar a presentar.
Un poco es mediante el juego. Los niños mucho mediante el juego van expresando lo que están sintiendo, lo que están pensando, ¿no? Por eso es importante tampoco dejarlos solos en esta temporada, ¿no? Regularmente pues están en casa, ¿no? Salen de vacaciones, de la escuela, entonces están en casa. Y no es de, estás en casa, pero pues, ay, te pongo una película o te doy la tablet, te doy el celular. No, es tratar de pasar tiempo de calidad con ellos para también identificar lo que están sintiendo y cómo se están sintiendo. Y si hubo un problema, acompañarlos y hablar sobre el problema, cómo se sintieron ellos. A veces pensamos que los niños no van a expresar o no van a decir lo que están sintiendo. No, los niños, más que los adultos, están más abiertos a expresar y decir, me duele aquí, me duele acá, me sentí triste, me sentí bien, no me sentí bien, me incomodó esto. Entonces es darles también un espacio a los niños de que ellos mismos se expresen. Empezar con el juego, si es que no quieren hablar directamente, el juego en casa, un juego de mesa, cualquier juego que puedan interactuar todos la familia. Y a partir de ahí empezar un poquito, oye, ¿cómo sentiste esta situación que nos pasó? ¿Cómo sentiste que papá se peleó con mamá, ¿no? Un ejemplo. Y entonces dejar que el niño se exprese. Tampoco juzgarlo, porque es algo que tenemos los adultos. Empezamos a señalar y juzgar a los niños. No, hay que dejarlos que se expresen libremente, ¿no? Si en algún momento detectamos que ya como familia, como padres de familia, tíos, abuelitos, ya no podemos acompañar a los niños, entonces hay que buscar ayuda. ¿Qué hay de las personas que están conviviendo con sus hijos en un centro de convivencia? Dicen que ahí no hay oportunidad. Nos escribe un padre de familia para decirnos que por un acto injusto tiene que convivir con su hijo en un centro de convivencias y que no hay forma de tener una convivencia armónica, sana. ¿Cómo le demuestra el amor a su hijo cuando son lugares restrictivos en donde les ponen incluso un pequeñito espacio para poder convivir con ellos o incluso el mismo escenario para tomarse una fotografía? La primera pregunta sería ¿por qué, no? O sea, ¿por qué tuvieron que llegar a ese extremo, no? Que tal, digo, o sea, habrá casos injustos, Él dice ¿no? un acto injusto. Pero habrá casos justos, ¿no? De alguien que ya intentó matar a la esposa o al esposo, ¿no? Entonces, lo primero es ver por qué llegaste ahí, ¿no? ¿Por qué tú no tuviste la capacidad antes, ¿no? O el apoyo antes, ¿no? Para no llegar a ese extremo, ¿no? ¿Qué te llevó ahí, no? Una vez pensando que es injusto, pensando que realmente fue, no sé. Algo... Sí, ahora sabemos que los términos legales no favorecen mucho a los hombres por justo esta cuestión en la que estamos construyendo la equidad de género. Pues en ese momento, pues ahí sí pedir, ya por lo mismo, ¿no? Cuando estás en esos lugares tienes más acceso, ¿no? A personas que te pueden ayudar, ¿no? Psicoterapeutas, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, ¿no? Y ayudarte a mejor a salir de ahí, ¿no? Y que puedas volver a convivir con tu hijo, ¿no? Y tratar de llevar la mejor, ¿cómo se llama? Relación, ¿no? Sobre todo también con tu pareja, que es la que te llevó ahí, ¿no? ¿Qué pasó, no? Creo que también de eso, colega, es una gran oportunidad, tal vez no en el momento más idóneo, disculpen, pero ¿qué podríamos enseñarle a este pequeño, ¿no? Es hijo o hija, bueno, a su hijo, de las consecuencias? Hablar de las consecuencias, hablar de la justicia, hablar de cómo nos podemos sentir, del aprendizaje tan importante que también se puede tener. Efectivamente, ¿no? Nos comentaban uno de los primeros mensajes que estamos muy, como hablando de cosas muy fuertes, ¿no? Que no todos lo pasan mal. Pero también es importante visibilizar que no todas las Navidades y no todos los momentos van a ser muy gratos para todas las personas. Y para quienes no lo son y que puede ser un momento difícil, yo creo que puede ser más bien una gran oportunidad para tratar esos temas que de pronto en otra convivencia no serían tan fáciles de abordar. Un poco pienso en esta película de La vida es bella, que pues es maravillosa, ¿no? En donde podemos ver una catástrofe tremenda y realmente ver... Se está reinventando un mundo, ¿no? Justo podemos decirle al papá que pues no se desespere. Es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Para cambiar el escenario de lo que está sucediendo. Gracias, doctora. Otra persona nos dice, tengo depresión y estas fechas no son buenas para mí. Incluso quiero dejar de tomar mi medicamento. Dejar de tomar el medicamento es una muy mala estrategia en cualquier situación, en diabetes, en hipertensión, en problemas cardiovasculares, en estado de ánimo, porque finalmente vamos a estar encubriéndonos detrás de otro mecanismo de defensa que hemos platicado, que es la negación, y que eventualmente nos va a llevar, ¿no?, a procrastinar nuestra salud
y entonces a sentirnos mucho más mal. ¿Qué podemos aprender de esto? De nuestra querida pregunta ahorita que nos están haciendo, de nuestra compañera. Identifica en tu ser si te quieres sentir bien y todas las herramientas que sí tenemos para sentirnos bien. ¿Qué tal que el medicamento te está haciendo efectos secundarios? Acude con tu médico especialista, pregúntale, porque efectivamente pueden haber situaciones en las que nos estamos forzando a tomar algo y nos está haciendo sentir peor. Si no es el caso y tal vez no te estás sintiendo bien, pudiera ser un cambio de tratamiento, pero abandonar un tratamiento así nada más puede ser tan grave como tomar alcohol pensando que nos hace sentir bien en un momento determinado, como una automedicación. Y al contrario, hay personas que dicen, ahí viene la temporada invernal, yo necesito un antidepresivo. Esto sí que no se autorreceten, que mejor pidan ayuda. Es ¿no? correcto. Sí, por favor, no se Sí. autorreceten, sí. Bien importante. Tenemos aquí todas las posibilidades. Rocío Zárate en su familia hace 3 años se reunieron en cena de Navidad, pero siempre son problemas. Incluso la última vez que se reunieron se cobraron cada peso de la cena. No se siente mal porque dice que bueno, su salud mental no tiene precio y pues lo que decide es simplemente no estar. Pues es que Válido. puede terminar siendo esta situación. Puede ser que no estamos inclusive entendiendo el contexto y que tal vez ese evento es el que se está programando para cobrarnos las cosas. Si es así, entonces vamos con toda la de la ley a sentirnos bien, porque entonces es un momento propicio para hacerlo. Pero si es el contrario y nos está generando malestar, entonces más bien nos estamos anticipando a que va a ser una situación desagradable y entonces emocionalmente ya estoy buscando todos los elementos con los que le voy a contestar cuando me diga algo feo y entonces mejor nos anticipamos para que eso no suceda. Ay, sí es cierto, También porque poner luego, y límites, cuando me diga esto yo le voy a válido. Y yo le voy a responder decir el esto. otro. Se me hace válido poner límites y si no quieres ir, no te sientes contento, no vayas. Claro. Que se vean unos días antes, ¿no? Con sus contadores, ¿no? Y ya te ponen a ver ahí, ¿no? Que paguen adelantado, Y ya dice el en la doctor. Navidad, pues ya. Para no convives, cobrarnos. ¿no? Porque Bueno, hay pues muchas formas nosotros de cobrar. justo en ese entorno pues vimos todos los factores que se asocian a determinar la salud mental de las personas y preparamos una cápsula, vamos a verla. Es muy importante recordar que durante esta época navideña, todos los días hay que promover acciones que favorezcan nuestra salud mental, nuestro cuidado de la salud mental. Y bueno, evidentemente sí hay ciertas situaciones que pueden ponernos en más riesgo o en menor riesgo de presentar alguna condición asociada a la salud mental, particularmente durante esta época. Por ejemplo, un factor de riesgo es cuidar el consumo de sustancias psicoactivas, que es muy común que durante esta época se incrementen y que puede afectar nuestra salud mental. Estamos hablando del consumo de alcohol, del consumo del tabaco, por supuesto, pero también cualquier sustancia psicoactiva. Si hacemos un uso indebido de las sustancias, si abusamos de las mismas, pues podemos estar en un mayor riesgo de presentar accidentes, ya sea de tránsito o también, por ejemplo, asociados con nuestros reflejos, ¿no? De pronto podemos ver situaciones en las redes sociales como, no sé, pues si las personas tienen o no ciertas cosas, si van, si hacen. A lo mejor hay personas que, no sé, que están atravesando una situación en particular en la familia o que no tienen familias con quienes se van a reunir y entonces eso puede exacerbar el estado emocional de las personas y afectar con ello su salud mental. Si hacemos gastos excesivos o compras excesivas que a lo mejor rebasen lo que yo puedo destinar para gastar, pues después vamos a tener situaciones asociadas con nuestra salud emocional también. También la falta de ejercicio físico y de actividades recreativas es algo que también puede afectar nuestra salud mental. Y bueno, también cuidar siempre la parte de la conexión social. Si nosotros no tenemos buenas redes de apoyo, si no tenemos una conexión social con las personas, ya sea familiares, amigos, conocidos, es algo que debemos monitorear también durante esta época para procurar favorecer o cuidar nuestra salud mental. Salud mental, ¿qué tal que no dejemos todo para la época navideña, sino prepararse a lo largo de todo el año? Desde la pandemia, doctores, hemos visto y hemos escuchado que los problemas de salud mental han ido aumentando y afortunadamente siento que han cambiado las cosas en cuanto a la perspectiva social. Yo siempre he dicho aquí al aire que cuando yo era chico, si te mandaban al psicólogo tenía que ser totalmente secretivo, a un psiquiatra ni se diga. ¿Cómo platicar? Porque yo creo que es un tema que se tiene que hablar en la mesa. Por ejemplo, si estamos platicando en la cena de ayer o si tienen comida, como dijiste, un recalentado el día de hoy, y platicar con la gente, oigan,
¿por qué no tocamos el punto de la salud mental en la familia? ¿Cómo abordarlo y qué puntos son importantes? Porque es algo que tenemos que traer a la mesa, y qué mejor momento de traer cosas a la mesa cuando ahora se está juntando todo el mundo. Es complicado porque, para empezar, la definición de salud y luego mental, en una mesa familiar, que a menos que todos sean médicos, ¿no? Híjole, va a ser difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien va a tener una definición de salud y una pero abordarlo desde el punto de vista de hablar de cómo me siento, cómo le podemos hacer. Creo que justo es eso, el animarse a hablar, a decir cómo estoy, aunque sea con una sola palabra, por empezar, ¿no? Si no se ha tratado el tema, si no se ha hablado en otras ocasiones el tema en la familia, pues decir, a ver, vamos a hacer una dinámica familiar. Vamos a contestar a la pregunta, ¿cómo te sientes? Pero no con el bien, que es el que solemos decir, no, bien, no. Una palabra de cómo te sientes en realidad. Feliz, triste, angustiado, ansioso, ¿no? Ese tipo de palabras que pueden hablar un poquito más acerca de cómo estamos en realidad en nuestra salud mental, ¿no? Y qué tener a consideración, el que no voy a juzgar, jaja, se siente triste, ay no, se siente así, ¿no? Las risitas, las burlitas, porque eso no van a favorecer a que entonces todos en el entorno familiar podamos expresar realmente cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Sino hacer conciencia de que lo queremos hacer porque es algo benéfico para todos y porque eso también me ayuda a saber que el otro no está bien y por lo tanto no hay que hacer una burla detrás del que no se sienta bien, no, más bien es, no te sientes bien, ¿qué puedo hacer yo como tu familiar por ti para acompañarte en este sentimiento, en esta emoción de que no te encuentras bien? Porque darle un... Sí, perdón. Perdón, porque es diferente eso de cómo me siento yo con cualquier evento a etiquetarte a tú eres, ¿no? O sea, creo que eso es algo muy valioso porque muchas veces yo me puedo sentir de una forma contigo, no sé, Pepe, vamos a hacer una mesa, ¿qué te parece en este momento? Realmente que tú seas la persona que yo creo que eres, o sea, no eres mi percepción, solamente es mi percepción y creo que eso valida mucho esto de las emociones que dice, doctora. Y sobre todo poder hacer un ejercicio como el que está comentando la doctora. Yo me acuerdo una vez en una Navidad que hicimos, voy a hacer un brindis y cada quien dígame cómo está o qué quiere decir desde la vulnerabilidad, que esa es otra cosa que a nadie le gusta hablar de ello. Y yo siempre digo que desde la vulnerabilidad luego salen las mejores cosas del mundo. Pero tenemos todos puestos una armadura continuamente y también en casi todos los programas que hemos hecho de diálogos se habla, aquí hablamos de salud los lunes, de la red de apoyo que tenemos. Y la red de apoyo, lo más probable es que en la cena de Navidad estén muchos de tus seres que están en tu red de apoyo. Entonces, invitarlos a abrirse a hablar, porque mientras más hablemos del tema, porque podemos hablar perfectamente bien de un infarto, podemos hablar muy bien de un cáncer, un poquito menos, pero de salud mental casi nunca hablamos. Y después de esa pregunta, estoy segura que debería venir una que le acompañe. Y va de la mano con responsabilizarnos de aquello que no nos hace sentir bien. Y sería, ¿qué vas a hacer tú, además de lo que yo pueda hacer por ti, para cambiar esa emoción, esa sensación? Responsabilizarnos de cómo nos sentimos, no solamente va de la mano de expresar lo que está pasando, porque entonces podemos dar una queja inmensa de situaciones y siempre termino diciendo, ¿y qué va a pasar cuando se acabe tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu jefe? Y todas las responsabilidades que aventamos a todo el mundo de cómo nos sentimos. Responsabilizarnos es una situación también importante dentro de las estrategias de autocuidado. Vamos a ver una cápsula de cómo cuidar nuestra salud mental. Aquí la tiene. Si hay alguna situación traumática, se puede desencadenar a la larga un trastorno, pero digamos, ¿cuáles trastornos pueden presentar mayor vulnerabilidad o ser más vulnerados durante la temporada decembrina? Pues son principalmente los del estado de ánimo, ¿no? Que pueden ser la ansiedad y la depresión, por la soledad, por quizá la falta de desconexión con otras personas con quienes pues justo ellos pueden ver que quizá en otras familias, en otros lugares, ¿no? Otro tipo de grupos al contrario aumentan, ¿no? Aumenta la solidaridad, aumenta el contacto y algunas personas que quizá no tienen tanta facilidad para acercarse y conectar con otros, pues en este momento eso puede brotar dentro del estado de ánimo.
Otros trastornos también es pues por lo mismo de ser fiestas, pues los trastornos por abuso de sustancias, principalmente el alcohol, pero que pues vienen muy de la mano con pues las actividades sociales que se llevan a cabo durante toda esta temporada. Y pueden ser también algunos otros tipos de trastornos. Dentro de los principales pues están los alimenticios, ¿no? Porque o de la conducta alimentaria, pues porque en esta época se da pues mucho la cuestión de compartir alimentos, ¿no? Está basado en eso nuestras tradiciones, y entonces pues puede haber esta situación de los atracones, o también por el otro lado decir no, así de manera muy obsesiva, pues no voy a comer nada y demás. Y entonces pues como caer en los excesos de esto, ¿no? Son épocas que nos marcan afectivamente tanto que nosotros hacemos una reflexión de nuestra propia vida, una revisión de nuestra propia vida en función de estos momentos en los que se suelen capitalizar sobre todo los lazos afectivos. El tipo de trastornos asociados al suicidio, los mismos, principalmente los del estado de ánimo, que por las fechas pues son de los más vulnerables, justo como las condiciones del contexto cultural, principalmente, que detona este sentimiento navideño, ¿no? Esta emoción estacional, ¿no? De convivencia, y que yo creo que una de las cosas que evitan el suicidio es que dentro de la cultura se encuentran las muestras de solidaridad. Me adelanté, perdón, eran los principales trastornos. Más adelante debemos saber cómo cuidar nuestra salud mental. Doctores, el hecho, no nada más es la noche del 24, la comida del 25, sino toda la temporada. Estos excesos de alimentos, de no dormir, de andar de fiesta, de alcohol, probablemente de sustancias, ¿qué le podemos decir al público? Pues bueno, son impulsos, ¿no? Nuevamente el moderar, ¿no? Controlar esos impulsos, ¿no? El impulso a comprar, ¿no? Pensar que dar un regalo es una obligación, no es una cosa, por ejemplo, que hay que quitar, no es una obligación dar un regalo comprado, puede ser un regalo, un beso, puede ser un regalo, algo hecho con mis manos, una carta, ¿no? Que a veces es un mejor regalo, ¿no? Y la otra, el impulso, ¿no? De, no, y voy por esto, y ahora que voy en el centro comercial y ahora veo otra cosa y la compro, y chocolates y comida, y es una falsa idea de que mientras más cosas físicas tenga, ¿no? Más voy a ser feliz o voy a estar acorde con la Navidad, ¿no? Por decirlo de algún modo. No somos una sociedad que aprendemos o estamos acostumbrados a decir no. ¿Qué tan importante es aprender a decir no? No quiero ir a esta fiesta. No, ay, tómate otra, no seas no sé qué tanto. No estás chupando nada, típico, ¿no? ¿Cómo decir no? ¿Cómo ponerte firmemente? No, ya no quiero. ¿Por qué? Por mí no quiero. ¿Alguna herramienta que le podamos dar al público para decir no? Probablemente tenga que ver, dentro de muchos elementos psicológicos y en el entorno de la persona, con esta sensación de querer compensar algo. Y es una sensación tan interna que sí requiere un trabajo especializado, acompañado, para poder identificar por qué la gratificación tiene que tener el nombre de una sustancia, o tiene que tener costo, o de alguna manera tengo que dar. Esa gratificación, recuerden, que termina teniendo un valor y un peso mucho más grande que impacta nuestra salud. Esto es bien importante a la gente que no se atreve a decir no. ¿Qué le decimos? Justo, que se atreva, no es nada malo, no hay nada malo detrás con decir no, con ponernos un límite y decir no, porque no es benéfico para mí, no porque no me hace sentir bien, ¿no? Es el intentarlo, con que lo intentes una vez, poco a poco se va a ir haciendo progresivo y vas a poder poner el límite y decir no, no esto, no. Rompamos el mito de que decir no es dificilísimo, hay que hacerlo, quitemos, voy a decir algo que no sé si suene lógico, quitemos esta connotación totalmente negativa del no, por así valga la redundancia, para aprender a poner límites. Tienes otra fiesta y tú ya no puedes más, pero hijo, me invitaron a otra fiesta. Digo, cada vez conforme uno va creciendo pasa menos esto, pero se vale decir, no quiero ir. ¿Por qué?
porque no quiero, porque no me da la gana y no tiene que ir acompañado un no siempre de una explicación. ¿Por qué tenemos esta manera de ser? Pues muchas veces por la pertenencia, ¿no? O sea, si estoy en un grupo de amigos, ¿no? De la prepa, ¿no? Y me siento parte de ellos, ¿no? Y decirles no es difícil, ¿no? O sea, decir es que yo si digo que no, ya no voy a ser parte, ¿no? De este grupo social, ¿no? En el trabajo, ¿no? En la fiesta de fin de año, con los amigos, con la familia, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia no tiene que depender de decir siempre sí. Si no, pues ya tendríamos que pensar si ese grupo es bueno para mí, ¿no? Como dicen, ¿no? Como decían, ¿cierto? Tóxico, ¿no? Si, oye, si nada más para entrar aquí, esa fuerza que siempre salgas hasta atrás, pues tal vez valorar ir, no ir, o valorar si realmente yo pertenezco ahí, ¿no? Y en ese sentido, vamos a relacionar lo que comentó Citlali anteriormente. Mis hijos quieren que les compre el último juguete de no sé qué marca que salió, pero me cuesta a mí un dineral. Ahí también aplicar el no y ubicar a la gente en la situación en la que estamos. Porque qué tal que me llevo con alguien que es alguien riquísimo y se quiere comprar, voy a decir una tontería, un barco. Pues yo me podré comprar un barquito de chiste, pero no tengo por qué estar compitiendo. Y estas expectativas que nos ponemos ante nosotros mismos, que nos sacan de nuestra realidad, nos lleva a hundirnos probablemente en deuda. Esa deuda que termina siendo, como lo hemos conversado, no solamente económica, también emocional, porque entonces también compramos afecto. Esto es bien importante. Entonces, acuérdense, ese anuncio, ¿tú te acuerdas de decir que estás muy joven, del regale afecto, no lo compre? No, pero la verdad es que es buenísimo, Pero hay que rescatarlo. Yo creo que hay que rescatarlo porque era perfectamente válido. No tienes que regalar para comprarte a la gente. Yo creo que eso es bien importante que lo veamos de esa manera. Ubícate en donde tú estás parado. Haz una planeación, no gastes de más y ahorita vamos a regresar a hablar un poco de las vacaciones. ¿Qué tal que alguien de tu oficina se va a ir de vacaciones a ver las auroras boreales, no sé ni a dónde? Bueno, pero yo a lo mejor me puedo ir a Cuernavaca a dar la vuelta. Claro, porque además la gente que te quiere realmente, tu papá, tu mamá, tus hermanos, esposo, hijos, lo que quieren es que empieces bien, solvente, sin deudas, que estés vibrando alto, que no tengas compromisos. ¿A poco no? La verdad. ¿Y lo demás? No vale la pena. Vamos al corte y regresamos. Es una realidad que cuando se habla de salud se piensa en algún dolor físico. Sin embargo, existen malestares relacionados con la salud mental, por lo que su cuidado debe ser uno de los propósitos en esta temporada de fiestas. Las personas se sienten muy tristes y muy desmotivadas de alguna forma de ver que pasa el tiempo en sus vidas. Tal vez algunas misiones que tenían planeadas no lograron concretarse. Creo que tendremos que tomar en cuenta muchos elementos y son estas determinantes sociales donde no todos vamos a tener las mismas condiciones de salud ni de familia. Es una temporada, ¿no? de explosión, por decirlo de algún modo, ¿no? En los últimos meses del año, ¿no? Tanto social, cultural y es como el momento donde se reúnen las familias, ¿no? El momento donde uno puede o siente que puede expresarse más. Puede ser una expresión positiva, ¿no? O una expresión negativa, ¿no? Es una temporada, ¿no? Donde los sentimientos de soledad, ¿no? Sentimientos de angustia, ¿no? Son más palpables. Una palabra muy importante para todas y todos nosotros y es aprender a administrarnos mejor. Administrarnos no solamente es en lo económico, es nuestra salud, es con quienes queremos pasar el tiempo y no dejar que de último momento, ¿no? En este cierre de ciclo, se nos junten todas las cosas. Vemos que están los regalos, hay ofertas, ¿no? Para que compres y cómo tú te vas a quedar sin regalar algo. Lo importante de la emoción es modularla, ¿no? Ni llevarla al extremo maníaco, pues decirlo uno, ni tampoco al extremo depresivo, ¿no? ¿Qué tal si nos enfocamos para que el siguiente año hagamos metas alcanzables? No solamente una expectativa muy alta que va a terminar en una procrastinación muy prolongada y va a terminar, por supuesto, dejando una sensación de insatisfacción. Mediante el juego, los niños mucho mediante el juego van expresando lo que están sintiendo, lo que están pensando, ¿no?
No es de, estás en casa, pero pues, ay, te pongo una película o te doy la tablet, te doy el celular. Tratar de pasar tiempo de calidad con ellos para también identificar lo que están sintiendo y cómo se están sintiendo. Pensamos que los niños no van a expresar o no van a decir lo que están sintiendo. No, los niños, más que los adultos, están más abiertos a expresar y decir, me duele aquí, me duele acá. No descuiden el tiempo para ustedes mismos, ¿no? Aunque estén de vacaciones, aunque estén fuera, pueden justo, si están fuera de casa, pues irse un rato a caminar, a una caminata de reconocimiento a su ciudad, a sus propias raíces. Pueden, pues igual, escuchar música, hacer ejercicio, las mismas recomendaciones de autocuidado normales. Y sobre todo aprovechar que en estas épocas el intercambio de afecto es mucho más sencillo para todos. Hay algo que habla de la psicología de las masas y que la expresión de la emoción es mucho más fácil cuando es en colectivo. Y las tradiciones y esta época decembrina lo que ayuda es justo a la expresión colectiva de afecto. Y en ese sentido, pues las redes sociales son un recurso más allá de lo del teléfono. ¿Qué sería lo recomendable? Date permiso, pero no dejes de cuidarte, es decir, date permiso, pues a lo mejor a la hora de la comida, ¿no? A la hora de cenar, pues a lo mejor no, porque ya pues vas a dormir, ya no tienes forma de metabolizarlo, ¿no? El ejercicio hace que nosotros secretemos endorfinas, que son justo algo que nos ayuda a sentirnos más en paz, que nos permite con mayor facilidad aceptar las cosas como son, ¿no? Y nos da una sensación de satisfacción personal. Hay que tratar de evitar que la ansiedad nos quite el sueño. Por ejemplo, si ya estamos con problemas de sueño porque nuestros pensamientos obsesivos ya no nos permiten descansar, ni de día ni de noche, es decir, a lo mejor sí puedes dormir, pero de todos modos todo el día estás pensando, ya estás presentando colitis, gastritis, contracturas, cefaleas, y no puedes dejar de sentirte estresada o estresado. Si aparte estás triste, estás filtrando, digamos, pensando, interpretando las cosas de manera negativa, pues justo de la soledad, de que no has sido suficiente y que por eso te encuentras en el estado que estás, o sea, como mucha insatisfacción personal. Ese tipo de sentimientos si te están robando tu vida cotidiana, es momento de acudir con un especialista en salud mental. Muchísimas gracias. Vas, Pepe. Los dos. Oye, pues yo le quería agradecer a la gente que nos invitó a su recalentado. La verdad es que... Muchísimas gracias. Qué padrísimo habernos acompañado, que nos acompañaran y bueno, acompañarles también. Traigo más dudas de la audiencia, Pepe, si estás de acuerdo. Mira, Héctor Moreno nos dice que si creemos que enero y febrero aumentan la urgencia e infartos por problemas derivados de las fiestas. Pues bueno, muchas enfermedades se llegan a descontrolar, ¿no? Principalmente diabetes, ¿no? Donde pues ahora sí por el consumo de alcohol y exceso de alimentos, ¿no? Pues se descontrolan los niveles glucémicos, ¿no? Y es bien sabido que la diabetes es de las primeras causas de muerte, ¿no? Principalmente a través de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que pueden aparecer en estos. Sí, doctor, porque fíjese que nos han escrito personas que conviven con diabetes que dicen que pues la verdad es que es una etapa de mucha depresión porque hay muchas cosas que se les antojan y quisieran convivir y quisieran ir, y el hecho de ir a las reuniones, a los eventos, sí genera gran frustración de saber que no van a poder comer lo mismo de las personas. Y hay otros quienes escriben y dicen, bueno, pues yo a sabiendas de que sé que es el grupo de alimentos, vida solo una, y yo en esta temporada voy a aprovechar.
Pero yo creo que ahí es bien importante que vean los programas que hemos hecho sobre la alimentación saludable y ahí aclaramos que vivir con diabetes no implica una restricción tremenda, sino aprender a comer adecuadamente y aparte ahora hay una grandísima variedad de recetas que pueden hacer cosas muy ricas que no le hagan un menú especial para la persona que vive con diabetes, sino que la coma toda la familia y así gozar todos juntos. ¿Qué es la comunicación asertiva, doctores? Es aquella en la que se presta el ambiente para hacer un diálogo, al final la comunicación, ¿no? Hay un emisor, hay un receptor, donde sé que si yo voy a escuchar, como dice la palabra, escuchar, no nada más oír, sí, lo que quieras que me estés diciendo, no, estar atento a lo que la persona me está compartiendo, a lo que la persona me está confiando tal vez, ¿no? O viceversa, si yo soy quien le está confiando, ¿no? También no agarrarme y decir, pues, le voy a contar ya que está aquí y se presta para todo, ¿no? Y que no diga nada y que aquí se lo guarde nada más, ¿no? No como una forma chantajista a lo mejor un poco, ¿no? Sino en esa realidad en que necesito yo expresarme y tengo a esta persona que me va a escuchar, ¿no? En ese sentido, pues el escuchar. Y no necesariamente el escuchar va a implicar que yo le tengo que dar un consejo o lo tengo que decir por dónde irse o qué hacer. Si lo sé y le puedo decir, oye, ¿por qué no vas con tal persona? Oye, ¿por qué no buscas al psicólogo? Oye, ¿por qué no vas con el psiquiatra? Si están mis posibilidades decírselo, se lo digo. Si no, no hace falta. Solamente el simple hecho de escuchar a la persona, eso hace una gran diferencia. Yo creo que es bien importante eso porque siempre cuando alguien te comenta algo, tú sientes la necesidad de contestarle y no estamos acostumbrados a esa manera de ser empáticos, de que a lo mejor lo único que tiene que hacer la persona es expresarse, pero tú quedarte callado y dices, híjole, va a sentir que no me está haciendo caso. Así es. A propósito, muchas personas preguntan cómo hacerle para evitar la ilusión. Muy importante porque nos lo ponen en el contexto de mi ilusión era que mi hijo terminara mejor esta temporada. O sea, como la desilusión, me parece que es lo que le preocupa a las personas. Pero entonces uno no se desilusiona, sino se ilusiona. A ver, pero yo lo cambiaré y digo, bueno, expectativas, qué tan buenas son las expectativas y sobre todo ponerle expectativas a las otras personas. O sea, poner una expectativa real, ¿no? O sea, ¿qué es lo que esperas tú de estas fiestas, ¿no? ¿Regalos? ¿Dinero? Bueno, esa es tu expectativa, pues trabaja todo el año, ¿no? Si tu expectativa es estar en paz contigo mismo, platicar, o sea, convivir realmente, ver a tus parientes lejanos, estar más tiempo con tus hijos, pues, o sea, haz tu expectativa real, ¿no? Y como bien decía la doctora, ¿no? Si mi expectativa de este año era bajar, no sé, o ser rico, ¿no? Y no lo logré, ¿no? Pues tal vez mi expectativa no es ser rico, ¿no? La debo cambiar, igual moderar y decir, bueno, pues simplemente tener no sé, un 20% más de ahorros, ¿no? Que hace un año. Y modular y así hacer que nuestras expectativas sean reales, porque si nos ponemos expectativas irreales, pues obviamente la desilusión, como le llaman, ¿no? Pues nos va a pegar, ¿no? En estas fechas. Doctores, ¿saben de algún estudio que hable sobre la gratitud y el beneficio para las personas? Probablemente lo más cercano que recuerdo ahorita, salvo lo que comenten mis colegas, es un autor que, bueno, me gusta mucho porque además empodera el envejecimiento de una manera bastante sabia, no desde justo la pérdida, la enfermedad y todo lo que estamos acostumbrados a escuchar, en esa expectativa, ¿no? En esa ilusión de que entonces envejezco y todo mal, y es Erich Fromm. Entonces Erich Fromm por ahí nos habla de justo alguna de las etapas de la vida y dentro de ellas el envejecimiento, y que una de las cúspides mucho más saludables al llegar al envejecer es la gratitud, ¿no? El poder dar, el poder ofrecer, el poder despojarme de las cosas sin el peso de justo no tenerlas y el beneficio de poder hacer felices a los demás con lo que tengo. Muchísimas gracias. Pues al momento en nuestras redes, Pepe. Yo creo que es muy importante esto que dice la doctora, porque también podemos transformar, nos dijeron al principio que estábamos muy negativos, en transformar este tipo de ocasiones como la que estamos ahorita. Ahorita hemos hablado de salud mental, que implica cómo cuidarla, sobre todo, cómo es tratar de estar lo mejor posible, herramientas para mejorar situaciones que puedan ser difíciles, pero también esto,
agradecer y ver el lado bueno de por lo que estamos pasando, agradecer el año, comentar tú de qué estás agradecido, no sé, en la cena de fin de año, tienes las vacaciones enfrente. Y ahora yo les pregunto, si les he dicho o hemos comentado a lo largo de diálogos todo el año la importancia de la salud mental, ¿en qué momento decidir ir con un especialista en salud mental y comentarlo con las demás personas? ¿O es necesario siempre comentarlo, yo sobre todo digo por la connotación esta que mencioné anteriormente? ¿En qué momento decir yo tengo que ir? En lo personal, yo no soy especialista, digo que todo mundo deberíamos ir en algún momento a algún tipo de terapia para conocernos mejor y sobre todo ver lo que no queremos ver, que también somos muy buenos para eso. Pero ¿cuándo, desde el punto de vista de ustedes profesionales, buscar salud mental con un especialista? Yo digo que en el momento en el que el malestar en la persona se hace tan fuerte que ya lo está sobrepasando y que ya no puede. Eso cuando lo dejamos como al último punto, ¿no? De ya no puedo, entonces acudo. Pero si lo detectas antes, cuando apenas inicia tu malestar, cuando no te sientes bien y un día no estás bien y otro día bien y dices, yo solo no voy a poder, ni tampoco mi mejor amigo, ni mi tía que me está escuchando, entonces ahí me acerco a buscar a un especialista para que me acompañe. Yo creo que en el momento en que podemos ver, como lo decíamos hace un momento, ver el significado de cómo nos estamos comportando y el impacto que eso está teniendo en nuestra vida. Y eso es ya algo complejo, ¿no? Porque entonces voltear a ver que tal vez me están criticando porque no entregas las tareas, ¿no? En el caso de académicos, porque los profesores te hacen ver una y otra vez los retardos, porque en el trabajo alguna situación no está siendo agradable, o en familia, o en pareja, o con los hijos. Y de pronto volteamos a ver que cuando se nos acaban los culpables, tal vez hay un responsable, en ese momento volteamos a ver hacia nosotros mismos y podemos darnos cuenta que necesitamos buscar ayuda para poder identificar qué es lo que nos está pesando y cuál es la consecuencia de lo que estamos haciendo que no nos está favoreciendo. Desde el punto de vista neurológico, ¿qué tantos pacientes acuden con el neurólogo y que se tienen que derivar a situaciones de salud mental? Híjole, es muy variable. Yo diría que cerca de un 30%, ¿no? De los pacientes que vemos en consulta externa neurológica, ¿no? Son pacientes que no quieren escuchar nada del psiquiatra, no les gusta psiquiatría, no les gusta psicología porque dicen que no están locos, ¿no? Pensando eso, ¿no? Entonces, ¿con quién van? Con el neurólogo, cardiólogo, internista, ¿no? Y muchas veces estos personajes no tienen la capacidad de detectar, ¿no? Un trastorno afectivo, ¿no? Hace poco, por ejemplo, un dato importante, ¿no? La depresión postparto es altísima, ¿no? O sea, de 40 a 60% en algunos lugares, ¿no? Y preguntando con colegas ginecólogos, ¿cuántos diagnósticos tienes de depresión postparto? No, mis pacientes están bien, ¿no? O sea, en verdad, ¿no? O sea, y digo, no puede ser que de tus pacientes que han dado a luz no tengas nadie, ¿no? Que tenga depresión postparto, ¿no? Dice, no, sí, yo estoy seguro. Digo, ¿le has hecho pruebas? No. O sea, les has preguntado, ¿no? Es difícil. Entonces, si el propio médico, ¿no? Y médico especialista, ¿no? Y de una enfermedad que es de alta frecuencia, ¿no? Luego no pueden detectar estas patologías, ¿no? El médico general a veces menos. ¿Y qué es lo que hace, no? Cometen errores a veces muy terribles, ¿no? Clonazepam, 30 gotas y nos vemos en un mes, ¿no? Y empiezan a dar fármacos controlados, ¿no? O fármacos sin conocimiento. Entonces, es muy importante aceptar que no sé. O sea, aceptar que no se trata de alguna enfermedad, como médico en general es importante, ¿no? Y dos, saber detectarla, que es lo que platicaba con la doctora, ¿no? Detectar en qué momento, ¿no? ¿Cómo detecto, no? Pues eso es juicio. Es un juicio, al final de cuentas, ¿no? Uno puede detectar que un sentimiento que tiene ya lo está sobrepasando, ¿sí? Es un juicio homocrítico o un juicio heterocrítico. Yo detecto que, oye, ya está todo el tiempo llorando, cabizbajo, ¿y cómo te sientes bien? Entonces, hay que tratar de detectar por este tipo de juicio, ¿no? Si algo me está dañando, ¿no? O si también si veo que alguien que conozco, ¿no? Pues está teniendo algún problema de estos, ¿no? Se ha hablado de que la depresión tiene muchas caras y una persona que aparentemente está muy alegre, muy eufórica, hemos visto tristemente ejemplos de gente muy famosa, y voy a poner a Robin Williams, que es alguien que conocimos todos, que está encubriendo una depresión.
¿cómo captar para poder ayudar a nuestros familiares o nosotros mismos? ¿Cómo sé que a lo mejor estoy entrando en una depresión? Una depresión tiene un foco muy importante y no necesariamente está encubierto, como lo acaba de decir colega, con el estado de ánimo, ¿no?, que se mira, sino con la disfunción. La disfunción se mira en el momento en que una persona pierde el placer y se siente forzado a hacer lo que normalmente hacía. En ese momento estamos hablando que el estado de ánimo está afectando nuestro cuerpo, como puede ser una diabetes en algún órgano o un tema de corazón o un tema de cualquier padecimiento. En este caso, la incapacidad para poderme levantar y para poder hacer las cosas, en ese momento podemos estar hablando que es emergente. Más allá de decir me siento triste, enojado, irritable, eso puede no estar por mecanismos de defensa muy sólidos, ¿no?, en la persona, para salir adelante, para poner la cara a las cosas. Pero detrás de eso puede estar justo un cuerpo sufriendo para poderse parar todos los días y dar la cara que tiene que dar para hacer las cosas. Pero ¿qué hay, por ejemplo, los cambios que vienen con la edad? Porque si comparamos a un joven que ahorita temporada de fiestas, etcétera, no, 20 posadas, y conforme llegas a cierta edad dices, ay, ya no tengo tantas ganas de hacer tanta cosa, que eso también es relativamente normal. ¿Hay alguna línea o foco rojo? Dice la doctora, cuando ya no funcionas, pero dices, híjole, yo ya no quiero ir a tanta cosa cuando quería antes, ¿debería de buscar ayuda? Por ejemplo, cuando lo vemos no solamente en el área física, sino en el área laboral, en el área familiar, en el entorno social, en el entorno de pareja, es esto que platicamos hace un momento. ¿Qué pasa cuando se me acaban los culpables? ¿No? ¿Qué pasa cuando ya dejo de culpar entonces a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, a mi hermano y me encuentro con un montón de lugares donde estamos disfuncionando? La disfunción tal vez es una palabra compleja. Para mí la manera más sencilla de traducirla es cuando dejo de hacer las cosas que normalmente hacía y ya no puedo hacerlas. Okay. No solamente es, porque en una fiesta puede ser, no quiero ir, ¿por qué? Pues porque me da flojera. Pero, ¿y el trabajo? ¿Y la familia? ¿Y el entorno? Que esté afectando todos tus ámbitos. Otra forma de... Aunque yo creo que, Pepe, perdón, ahí sí tienes razón, porque la edad pues, también te determina. O sea, cuando vas, yo me acuerdo en las épocas de universitario estudiabas, te desvelabas, ibas a la fiesta, te invitaban a otra, ibas, y ahora pues... o comes no. o duermes, ¿no? O sea, ya, porque si no la digestión ya no es la misma. Sí, pero también hay casos de jóvenes que se suicidan porque no quieren salir. O sea, digo, por suerte tu caso fue feliz, ¿no? Pero hay otros que no es tan agradable, ¿no? Y hay casos... Perdón, adelante. No, o sea, a lo que iba es que todos en un día, ¿no? Todas las personas tenemos una lluvia de sensaciones, sentimientos, ¿no? Y pues puede ser que yo me sienta triste 5 minutos, 1 minuto, porque la guerra en algún lugar, ¿no? Qué feo que gente esté muriendo, ¿no? Pero si ya ese sentimiento de tristeza ocupa 50% de mi día, aunque y puede ser que todavía siga siendo funcional, o sea, que siga trabajando y que sí me gusta ir al cine y que siga haciendo mis cosas, pero si ya el sentimiento, ¿no? Un sentimiento está sobrepasando a la lluvia de sentimientos que debemos tener día a día, ¿no? 30%, 50%, digo, va a variar de día a día, días buenos, días oscuros, días nublados, días soleados, ¿no? Pero ya que un sentimiento, ¿no? Malo, ¿no? O sea, un sentimiento pues negativo, sí. Más que decíamos que no hay malos, más bien negativo, ocupe ya un 50% de mi día, entonces ahí es cuando debo decir, no, algo no está bien, ¿no? Antes de que ya llegue una disfunción más severa, ¿no? Y esa disfunción más severa ya haga que pierda trabajo, que mis papás ya no me soporten, no sé, ¿no? Tenga problemas con mi pareja, ¿no? Que solamente van a hacer que empeore ese círculo vicioso, ¿no? Y empeore el sentimiento negativo, ¿no? Podría ser un poco y sencillo, ¿no? Entre estos conceptos para nuestra audiencia, el tema, por ejemplo, compararlo con diabetes o compararlo con hipertensión. Es que esperar a que los síntomas ya tengan una manifestación física ya es un problema. Claro. Tendremos que hablar de prevención. Pero ya hablando de un padecimiento como tal, como una detección que puedo hacer yo mismo, puede ser un familiar o ya un especialista, sumaríamos estos conceptos. Sumaría los síntomas pivote, ¿no? Que es esta tristeza, es pérdida de deseo de hacer las cosas, esta sensación de no voy a poder mejorar jamás ni mi situación, que es desesperanza, esta sensación física de problemas de sueño, de apetito, es más, de ganas de hacer las cosas, normalmente de fuerza, de energía,
y le sumamos la temporalidad. Si esos síntomas se suman en temporalidad y cubrimos alrededor de 2 semanas, estaríamos hablando que necesitamos buscar apoyo en salud porque ya está encima, como dijo nuestra compañera, de nuestra capacidad de poderlo resolver solos. Perfecto, pues llegamos básicamente al final del programa. Yo creo que se ha hecho mucha reflexión de nuestras emociones en estos días tan especiales. Gracias por estar con nosotros, muchísimas felicidades a todos ustedes. Les deseamos, Citlali. Pepe, pues un placer estar esta Navidad contigo y recuerden que no están solos, o sea, todas las personas no están solas. El 11 los va a acompañar a través de toda nuestra programación y por supuesto a través de toda la semana y toda esta temporada que hemos trabajado arduamente para ustedes. Felicidades y gracias a nuestras intérpretes de lengua de señas y doctores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí el día de hoy, sobre todo tocando este tema. Pensemos en nuestra salud mental, como se ha hecho tanto el ejemplo. Se habla de diabetes, hablemos de salud mental. Se habla de enfermedad cardiovascular, hablemos de salud mental. Vamos a buscar ser mejores en este aspecto. Quitémosles los estigmas malos a la consulta de salud mental, porque nada más es otra consulta y vamos a tratar de estar lo mejor posible para estar bien con nosotros y estar con todos los que nos rodean. Les dejamos muchas felicidades y nosotros estamos aquí todos los lunes hablando de salud. Hasta la próxima.